Exacto. Vale, pues ya estamos grabando. Lo dicho, al final del taller, tanto un cuestionario de satisfacción, que sí que nos gustaría un poco que lo completarais, porque así tenemos un poco de feedback, ¿no? De qué efecto tienen estas cosas y de si os sirven o no, como el enlace de la grabación del propio webinar van a estar compartidos ahí. Así que poco más, ¿vale? Os dejo con Marta y con Clara y vamos hablando a lo largo del taller. Yo me silencio, ¿vale, chicas? Cualquier cosa me decís. Vale, se me escucha, ¿no? Vale. Bueno, suscribo lo que dijo Nuria. Gracias por estar aquí un sábado 10 de la mañana lluvioso. Y nada, vamos a empezar. A ver si la tecnología no me juega una mala pasada. A ver, vale, bien. Bueno, como comentaba Nuria, Marta y yo trabajamos mucho mano a mano porque al final emociones y comida tienen mucha relación. Ambas formamos parte del Centro Suma, que es un centro transdisciplinar que aparte de nutrir psicología, pues también tiene servicio de fisio y de entrenamiento personal, que por cierto también son servicios en los que a veces nutrición y psicología con los que a veces también Nutri y Psicología tenemos que trabajar bastante. La idea de hacer este taller, que ya hicimos uno el año pasado, surge un poco de suplir el desconocimiento que muchas veces nos encontramos en consulta con temas de alimentación, ¿no? Marta y yo vemos un montón de casos en los que, bueno, escuchamos muchos mitos alrededor de alimentación y emociones. Hay un montón de información a día de hoy en redes sociales, entonces, bueno, es un poco uno de los objetivos del taller, empezando por el final, es ese, ¿no? Intentar desmontar algunos de esos mitos, dar unas pinceladas generales acerca de cómo poder intervenir cuando hay un problema de control o descontrol con la comida, discriminar cuando algo puede ser un comportamiento con la comida más o menos normal y cuando se acerca a ser un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, conocer de forma general esos factores que influyen en cómo comemos. Este tema daría para horas y horas, entonces esto es una aproximación bastante sintetizada, pero bueno, lo que decía Nuria, si luego alguien tiene alguna duda un poquillo más específica, al final Marta y yo dejaremos un ratito de ronda de preguntas. Vale. Entonces, como decía, yo en consulta me encuentro un montón de mitos. Uno de ellos es que hay como muchos tipos de comer, ¿no? Comer emocional, comer hormonal y muchos tipos de hambre. Y bueno, a mí me gusta decir que más que muchos tipos de comer o muchos tipos de hambre, en el acto de comer influyen muchísimos factores, como en cualquier comportamiento, ¿no? Por ejemplo, nuestra etapa vital. No comemos igual cuando somos peques que de mayores, por muchos motivos. No comemos igual en función del contexto en el que estemos comiendo. Pues, por ejemplo, si es una comida de trabajo, si es una comida familiar con niños, si es una boda. También influyen mucho los antojos, pues los cambios a lo largo del ciclo menstrual, embarazo, cómo comemos en situaciones de estrés, la cultura. Tanto las celebraciones que celebramos en nuestra cultura, que muchas giran en torno a la comida, pues también cómo podemos comer cuando hacemos un viaje y queremos sumergirnos en una cultura distinta a la nuestra. Y bueno, por supuesto, y este es el tema que hoy nos ocupa, en nuestra forma de comer influyen mucho nuestras emociones. Y bueno, en nuestra forma de comer influyen las emociones y cuando hablamos de comer emocional, podríamos decir que esto se trata de una forma de comer en la que la comida cumple funciones relacionadas con regularnos emocionalmente, ¿no? Pues, por ejemplo, con aliviar un malestar que estamos sintiendo,
o mantener o aumentar una emoción agradable. Pues si estamos de muy buen humor y nos apetece ir a comer con nuestros amigos por ahí. Igual estoy yendo un poco rápido. Bueno, si es así, me lo decís. Es que son muchas diapositivas y como me empiece a enrollar. Vale. Y bueno, aquí es donde empieza, yo creo, el primer mito, ¿no? Que es asociar el regularnos emocionalmente con comida a algo problemático. Y esto no es así para nada. Es decir, asociar comida a emociones es algo que llevamos haciendo toda nuestra vida desde que somos peques. Es algo muy frecuente y no es algo patológico per se. Pues, por ejemplo, las croquetas, el cocido de la abuela, hacer una receta que podía hacer alguien de nuestra familia, asociar diferentes comidas a diferentes estaciones, pues comer salmorejo en verano, cocido en invierno. Y como decía, a asociar comida a emociones aprendemos desde que somos peques. Ya nos dan biberón para calmarnos, nos dan un premio con comida, nos dan postres si nos portamos bien, celebramos nuestros cumples con tarta. Y bueno, de mayores seguimos asociando comida a emociones en muchos contextos. Nos regalan cestas de Navidad de empresa, quedamos para tomar algo, quedamos para comer, para cenar. Muchas interacciones sociales, muchos eventos con alta carga emocional tienen comida por el medio. Por lo tanto, no hay que erradicar todo comer emocional. Y hay muchos motivos por los que podemos comer, no solamente por hambre. Podemos comer, pues como decía antes, porque estamos de viaje, queremos conocer una cultura nueva y sumergirnos en su gastronomía. Podemos comer por socializar, por buscar alivio, probar un plato nuevo o porque nos apetece comer y punto. Y aquí voy a entrar un poco en el terreno de qué es ese comer emocional más normativo, inocuo y que puede ser ya un episodio más de atracón. Vale. Bueno, digamos que hay dos características principales que hacen que un episodio de comer, bueno, de una ingesta así un poco más fuera de lo normal se acabe categorizando como atracón, ¿no? El primero es que la cantidad de comida se considere excesiva, es decir, pues es una cantidad de comida que alguien de nuestro mismo contexto sociocultural, edad, más o menos, es como una cantidad de comida que dista mucho de lo que alguien de nuestra misma edad, contexto sociocultural, comería en ese momento, ¿no? Pues una cantidad bastante excesiva, que esto ya veremos más adelante que es bastante relativo, ¿no? Y sobre todo, el punto número dos, que a mí y me consta que a Marta también es el que nos parece más significativo, que es que exista esta sensación de pérdida de control. Profundizando un poquillo más en cómo puede ser un episodio de atracón, hay varios elementos que se suelen dar. Esto es por tocar un poco todos los palos. Luego cada episodio de atracón es diferente. Y hay algunos que pueden ser más intensos, otros más leves, pero bueno, así en general, para que conozcáis un poco esos elementos principales, la primera característica que suele aparecer cuando hay un episodio de atracón, de esa ingesta más compulsiva, es que el primer tirón es placentero, ¿no? Al final, pues como con cualquier comportamiento, lo iniciamos porque nos está aportando algo positivo. Luego profundizaremos más en eso, pero bueno, las primeras sensaciones de un atracón pueden ser placenteras, aunque luego, pues según se come más y más, ese bienestar inicial se transforma en desagrado, ¿no? Otro elemento que se suele dar mucho es la velocidad de la ingesta, ¿no? Que uno pues no come, sino que engulle, incluso pues, se bebe agua para tragar mejor, o en caso de que haya purgas, pues para también después que todo, así como entre, también salga más fácilmente, ¿no? Después, ya que, bueno, pues muchas veces el previo al atracón suele tener que ver con un estado un poco
ansiógeno, suele haber pues ese estado de agitación, ¿no? Pues uno mientras come no está ni sentado, pasea, deambula inquieto y como he puesto ahí, pues, se siente pues como cierta disociación, ¿no? Siento como si una fuerza poderosa me impulsara a engullir. En línea con esto, pues puede darse esa sensación de conciencia alterada, ¿no? Entrar como en un estado casi automático. Hay personas que también como, bueno, pues es una tendencia que a veces se ha asociado mucho a algo vergonzoso, pues se distrae para no conectar mucho con lo que está haciendo, ¿no? Pues o leyendo, viendo la tele, viendo reels, porque así, bueno, de alguna manera es una forma de evitación, ¿no? Que hace que no se conecte tanto con el momento. Como decía ahora, es, bueno, en general la comida está llena de significados, ¿no? Y los episodios de atracón tienen ese componente a veces de vergüenza y lleva a mucha gente que tiene episodios de atracón a ocultarlo, ¿no? O bien haciendo una comida normal en familia y después llevándose las sobras a la habitación, guardando comida en lugares de la casa donde otros no puedan verlo, comiendo a escondidas. Y bueno, como comentaba antes, la sensación de pérdida de control, ¿no? Esto es la clave fundamental, el ser incapaz de parar una vez ha empezado. Personas que llevan muchos años dándose atracones a veces acaban planificándolos incluso y eso da una sensación de control pues, un poco ficticia, ¿no? Porque aunque prepare cuando voy a tener el atracón, en realidad pues no soy capaz de no darme dicho atracón, ¿no? Y eso es lo más característico, es que una vez he empezado a comer, pues siento que no soy capaz de parar, ¿no? Y bueno, como comentaba antes, cada atracón es distinto. Cada episodio de atracón que se pueda dar una persona puede ser distinto en función de las características que se den en ese momento y en cada persona distinta, pues también, evidentemente. Y bueno, Mm, lo que solemos pensar cuando hablamos de atracones es en eso, ¿no? Como comentaba antes, una cantidad de comida enorme, pero muchas veces, sobre todo si hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, en los que hay pues muchísimas reglas alrededor de cómo comer, mucha restricción alimentaria, se dan lo que se llama atracones subjetivos, es decir, la cantidad de comida no es nada excesivo. Sin embargo, la persona sigue notando esa sensación de pérdida de control, ¿no? Bueno, este es un extracto del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, del que yo no soy muy fan realmente, pero lo pongo para sintetizar todo lo anterior, ¿no? Pues el DSM también recoge que el criterio principal para diagnosticar un trastorno por atracón sería esa ingesta de una cantidad de alimentos claramente superior a la media, esa sensación de pérdida de control. Y bueno, añade de que para que algo se considere un trastorno por atracón, debería incluir pues, episodios de atracón con cierta frecuencia, ¿no? Creo que era ese criterio de al menos una vez a la semana durante 3 meses. Pero, bueno, como decía aquí, lo importante no es tanto centrarnos en cumplir un criterio diagnóstico, una frecuencia, una categoría determinada. Esto nos vale más, bueno, pues para comunicación entre profesionales. Poner esas etiquetas diagnósticas tiene su utilidad, pero de cara a la intervención, lo que realmente nos importa es ver si estos episodios de atracón afectan en la vida de la persona. También tenemos que entrar en qué no es un atracón, porque comerme un bollo si nunca me permito comérmelo o saltarme un día de dieta, si tengo una dieta muy restrictiva, no es un atracón. Comer
ponerse fino en un buffet libre, en un partido, en una boda, tampoco es un atracón, porque forma parte de, bueno, pues el contexto grupal compartido, ¿no? Y bueno, dentro de lo que sí es un atracón, también decir que no todo atracón es un problema. Yo creo que la mayoría de personas que estamos aquí podemos pensar en algún momento en la vida que nos hemos dado un atracón de comida y esto en sí no tiene por qué ser algo muy interfiriente. Empieza a serlo cuando se da con mucha frecuencia e intensidad y afecta a áreas importantes. Cuando se mete pues, este secretismo, cuando dedicamos mucho tiempo en el día a estas ingestas compulsivas, etcétera, etcétera. También puede convertirse en un problema. Esto se suele dar cuando después de ese episodio de atracón hay mucho malestar, malestar físico, pues empacho, náuseas, dolor de estómago y bueno, malestar emocional, sensación de culpa, tristeza, que ahí entraríamos en, bueno, pues todas estas reglas acerca de cómo es correcto comer, el miedo a engordar, que luego profundizaremos otro poquillo en eso. Y bueno, desde luego también puede convertirse en un problema si la única forma que tengo de regular mi malestar es a través de la comida, ¿no? Pero bueno, como con cualquier comportamiento. Eh, si siempre que siento mal me refugio en la comida o en la bebida o en X, pues es fácil que eso se problematice, ¿no? Hay personas que a veces equiparan los episodios de atracón con una adicción a sustancias, ¿no? Porque ahí sí que es cierto que hay elementos comunes, pues el alivio al conseguirlo, la sensación de descontrol previa, buscar aliviar un malestar, pero bueno, hay una diferencia fundamental e ineludible, y es que comer es una necesidad y el hambre es una necesidad fisiológica y el consumo de drogas no. Muchas veces el atracón puede aparecer pues por hambre, por una restricción previa, ¿no? También, y aquí volvemos al DSM, eh, tendríamos que hacer una distinción, que es el trastorno por atracón y que es el trastorno de bulimia nerviosa. Eh, Bulimia nerviosa se caracteriza más por las compensaciones, pues hay esos episodios de descontrol con la comida, pero luego hay una purga posterior, pues a través de ejercicio excesivo, vómitos, uso de laxantes. Pero bueno, como he comentado muchas veces, el trastorno por atracón, en la mayoría de los casos, viene por una restricción previa, aunque quizás no sea algo tan explícito como en el caso de bulimia nerviosa. Entonces, de nuevo, aquí lo importante no es encajar en un diagnóstico, sino pues tener un cuadro general de que está disparando el problema y que lo está manteniendo. No sé si he hecho ahí un tachón yo o alguien. Bueno, da igual. Le doy paso a Marta, ¿verdad? Sí, ahora ya sigo yo. Como nos dice Clara, bueno, al final todo esto viene de base de una mala relación con la comida, de esa manera de gestionar las emociones con la alimentación, eso que es un poquito como, lo repito, como nexo a la parte que vamos a introducir, ¿no? ¿De qué viene muchas veces también? Pues de esto, que socialmente estamos, llega Navidad y nos encontramos con que los mensajes, o sea, durante la Navidad, la industria nos dice, consume dulces, consume polvorones, consume turrones, nos los encontramos en el supermercado terminando agosto casi, pero en cuanto acaba la Navidad, nos empiezan a mandar mensajes de, ojito, ahora en Navidad, ¿qué acaba de pasar? Acabas de engordar no sé cuántos kilos, las noticias, incluso el telediario, la media este año de aumento de peso es tanto. Entonces, al final, ¿qué nos están generando? Por un lado nos están diciendo, disfruta, come dulces, sé feliz, ya te lo están asociando ahí a esa parte también anímica y emocional, pero por otro lado, en cuanto termina esto, te están diciendo, ojo, pero ¿qué hiciste? ¿Te pasaste? Entonces, esta, claro, al final, esto da mucho dinero, esto es una industria que da mucho dinero, el tema el tema de las dietas y todo esto. Entonces, bueno, pues juegan con nosotros como muchas cosas que hacen.
Entonces, va un poco eso. Por otro lado, la industria alimentaria, ya no solo en Navidad en concreto, ¿no? La industria alimentaria nos está diciendo lo mismo. Pues la bollería esta es más económica, nos hacen anuncios, nos engañan. Por otro lado, la industria de la belleza nos está diciendo hay que estar delgado, hay que tener un cuerpo X, cualquier cuerpo que se salga de lo normal está mal. Entonces, al final, vivimos siempre en esa dicotomía que nos hace, pues realmente volvernos locos y no tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos otro ejemplo aquí. Tenemos por un lado los anuncios del McDonald's, que en este caso es McDonald's, como podría ser otra empresa cualquiera de comida rápida, ¿no? Que aún por encima la gente que nos lo anuncia, en este caso era la campaña de Aitana, Aitana, una chica popular, con un cuerpo normativo, guapa, que te está diciendo, ¿realmente creemos que Aitana se alimenta de comida de McDonald's? Yo lo dudaría. Y después volvemos a tener en contraposición eso, estos cuerpos que te dicen, hay que tener el cuerpo perfecto, lo ves, tú vas por la calle y vas viendo anuncios. Yo los veo en la calle, yo me fijo, porque al final, bueno, ¿no? De efecto profesional te vas fijando en estas cosas y nos inundan en el día a día. Y bueno, esto un poco como para introducir ya en la parte alimentaria. Ahora os vuelvo a dejar con Clara y luego ya retomamos otra vez. Sí, un poco lo que dice Marta, ahí está esas contradicciones del sistema, ¿no? O patologizar, bueno, a veces cuando vemos un caso de bulimia un caso muy grave, pues nos echamos las manos a la cabeza, pero la línea es muy fina entre que es un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, y luego lo que se promueve socialmente. Es una Valvialia y tiene básicamente pues, todo restaurantes de comida rápida, esa hiperdisponibilidad de alimentos muy hipercalóricos, pero a la vez, pues luego hay esa presión estética, ¿no? Y bueno, metiéndonos en ese entender de dónde vienen exactamente los episodios de atracón. Como buena psicóloga diré, depende mucho de cada persona, de cada caso, hay muchos factores que pueden influir, entonces de nuevo esto va a ser una síntesis muy general. Uy, a ver si me... Vale. Hay varios tipos de desencadenantes que se suelen dar previo a un episodio de atracón. A veces simplemente aburrimiento, ¿no? ¿Cuántas veces nos puede pasar que estamos en casa aburridos y vamos a, a la nevera? Y bueno, sobre todo, sea cual sea el desencadenante, una vez es algo que se ha automatizado un poco, pues es mucho más sencillo que volvamos a tirar por ahí, ¿no? Aburrimiento, ansiedad, ¿no? Una situación demandante emocionalmente, tener una carga de trabajo muy elevada, estar estresado, haber tenido una discusión, estar triste, ¿no? Querer llenar ese vacío que no es físico con comida, estar frustrado. Tenemos esos desencadenantes más emocionales, pero también hay desencadenantes, podemos decir, fisiológicos, ¿no? Pues tener hambre es un gran desencadenante de darse un episodio de atracón, la embriaguez, estar borracho, tenemos menos control de impulsos, alguien que sobre todo tiene unas reglas muy rígidas con lo que se permite comer y que no, pues si está borracho y está más desinhibido, pues igual acaba engullendo, ¿no? Agotamiento, cansancio, que cuando estamos cansados hacemos las cosas más en piloto automático. Y bueno, esto es un extracto de un libro de Fairburn, que es un teórico que se dedica mucho a, bueno, pues a hablar de trastornos alimenticios, trastorno por atracón, y dice así, todo empieza pensando en algún alimento que me niego a mí misma cuando hago dieta, ¿no? Decíamos que muchas veces estos atracones vienen de una restricción previa. Muy pronto se convierte en un intenso deseo de comer. Al principio, comer supone un gran alivio y bienestar y siento cómo mejora mi ánimo, pero luego no puedo parar y como compulsivamente. Como frenéticamente hasta que estoy totalmente llena. Más tarde me siento culpable y muy mal conmigo misma.
Y aquí tenemos el ciclo más habitual de restricción a atracón. Por un lado, cuanto más nos prohibimos un alimento, después Marta hablará un poco más de este tema, prohibir es despertar el deseo. Entonces, ese efecto de privación a nivel psicológico hace mucho. Lo vemos a nivel alimentario y lo vemos a muchos otros niveles. Cuanto más me prohíbo algo, más lo quiero, ¿no? Entonces, hambre más restricción, que aparezca un alimento prohibido, es ese restringir es pagar un peaje para darse un atracón, ¿no? Y bueno, en el momento que me doy el atracón siento ese gran alivio y luego viene equiparado esa sensación de culpa. Vemos esa sensación de culpa como algo a solucionar, buscamos volver a tomar el control y ahí nos metemos de nuevo en el ruedo, ¿no? Y bueno, muchas veces se mantienen los atracones, como decía antes, porque se han hecho un hábito. He aprendido a regularme emocionalmente a través de la comida, a meterme en este ciclo de esas reglas todo nada. Bueno, venga, ahora ya que estoy, ya que nunca me permito comer una palmera de chocolate, pues me como 7 y ya mañana me pongo a dieta, ¿no? Ahora ya que caí, sigo. También por esa sensación de creer que son inevitables. Lo tengo ya tan automatizado que pienso que no soy capaz de hacer algo distinto, ¿no? Y bueno, en resumen y en general, como con cualquier conducta, comportamiento, se mantienen porque a corto plazo me están sirviendo para algo, ¿no? Aquí también hay que desdramatizarlos. Todo lo que hacemos, por autodestructivo que pueda parecer, tiene una función que va a tener que ver o bien con obtener placer o aliviar un malestar, o bueno, un poco de ambas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el largo plazo hay esas consecuencias, ¿no? En general, casi todo lo que nos sienta muy, muy bien en el momento, lo que nos da esa gratificación instantánea, en el largo plazo nos fastidia un poquillo más. Entonces, bueno, voy a dar paso a Marta de nuevo, que se meta ella un poquito en el aspecto más nutricional y luego sigo yo. Bueno, Clara nos ha explicado todos esos factores como psicológicos y emocionales que afectan en el tema del atracón, pero también hay factores biológicos que influyen. En este caso, vamos a hablar de dos hormonas que están directamente relacionadas, que son la grelina y la leptina. Son dos hormonas que, como veis aquí en la diapositiva, ¿no? La grelina es la que regula la sensación de hambre y la leptina es la que regula la sensación de saciedad. Las dos están relacionadas. Muchas veces en trastornos de la conducta alimentaria eh, no funcionan como deberían, porque hay muchas cosas, hay algunas cosas que pueden afectar en su funcionamiento, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que podamos sentir hambre todo el rato, no sentirlo nunca, no ser capaces de parar de comer, llenarse muy rápido, no sentir, no conseguir sentir esa sensación de saciedad. Yo eso lo escucho mucho en consulta. Es que siento que puedo comer todo el rato y no me siento llena. A veces puede ocasionar esto, pues, un fallo de estas hormonas, ¿no? Normalmente estas dos hormonas son complementarias y cuando hay acciones de equilibrio, que si yo no le hago caso, por ejemplo, ¿cómo podemos alterarlas? Yo lo explico mucho con el tema del hambre, ¿no? Yo tengo hambre, siempre coincide que tengo hambre a media mañana, pero estoy trabajando, estoy ocupada, no puedo hacer caso a esa sensación de hambre. Entonces mi cuerpo me dice, al final el hambre es la sensación o sea, el hambre es la forma que tiene nuestro cuerpo de decirnos necesito energía. ¿No? Es como el piloto, es lo equiparable al piloto de la reserva de la gasolina que se nos enciende en el coche nos está diciendo necesito gasolina, el cuerpo con el hambre nos está diciendo necesito energía. Nuestra energía es pues la comida, ¿no? Entonces, si mi cuerpo me dice necesito energía, yo no se la doy porque no puedo. Me vuelve a decir, necesito energía, no se la vuelvo a dar. Y así, no por hacerlo hoy o mañana, esto se va a alterar, pero si a largo plazo lo sigo manteniendo, lo que va a pasar es que yo digo, ¿para qué te voy a pedir si no me das? Entonces, dejo de pedir. Entonces, de esa manera alteramos la sensación de hambre y pasa lo mismo con la saciedad. Si mi estómago le está diciendo a mi cerebro, avisa que ya no me entra más y ya estoy saciada,
te vuelvo a avisar, te vuelvo a avisar y al final esto es como todo. Cuando dejas de hacerme caso, yo dejo de dar señales, ¿no? Entonces, bueno, al final es importante escuchar a nuestro cuerpo en todos los aspectos, pero en este caso, con el hambre, respetar. Si tengo hambre, como, si no tengo hambre, no como. Hay que tener en cuenta que el hambre es una necesidad fisiológica, es decir, muchas veces caemos, yo lo comparo a veces en consulta, que a veces me queda como un poco bruto el ejemplo, ¿no? Pero lo comparo con las ganas de hacer pis. Si yo te digo, ¿cuántas veces haces pis al día? Seguramente no lo sabes. ¿Por qué? Porque haces pis cuando notas que tienes ganas. ¿Qué significa tener ganas de hacer pis? La vejiga se está llenando, le está mandando una señal a tu cerebro de necesito vaciarme. Pues lo del hambre es lo mismo. ¿Qué hago cuando noto la sensación de hacer pis? Voy al baño, punto. No me pongo a mirar la hora. Sería absurdo, ¿no? Pues mira, son las 11 menos cuarto. Ya he hecho pis a las 10. No debería hacer pis ahora. Si con el pis nos parece absurdo, ¿por qué no nos parece absurdo con la comida? ¿Y cuántas veces hacemos eso de ¿cómo puedo tener hambre si comí hace una hora? Pues chico, a lo mejor hoy has gastado más energía, o a lo mejor la comida que has comido no ha sido suficiente, o a lo mejor mil cosas. A lo mejor tu cuerpo simplemente necesita más y punto. Los pasos un poquito son, me paso muchas horas sin comer o no como cantidad suficiente, con lo cual aumentan los niveles de grelina que hacen que yo sienta el hambre. Mi cuerpo cada vez tiene más necesidad de alimento. Necesito comer cosas que se absorban rápidamente. Si yo como cuando empiezo a tener hambre, me va a saciar una fruta, me va a llegar, me va a saciar un bocadillito, me va a saciar un puñado de frutos secos. Si esa sensación va a más, lo que necesito es energía rápida. ¿Y qué es la energía rápida? Normalmente grasas refinadas, azúcar de absorción rápida, cosas que me den un pico de energía. Después tenemos el tema peso, ya no es solo el hambre y la saciedad, sino el tema peso. Nosotros consideramos que tenemos que pesar un peso X porque nos han dicho que pues, el peso ideal es pues, nuestro peso menos 100, perdón, nuestra altura en centímetros menos 100, o porque nos han dicho que el peso ideal para ti son peso X, cuando eso realmente nunca es así. O sea, sería absurdo pensar que una persona que mide lo mismo que otra tiene que pesar lo mismo, porque cada uno somos diferentes, cada uno tenemos un cuerpo diferente y cada uno y tenemos muchísimos factores que influyen en el peso. No nos vamos a poner pues a descifrar esta imagen, ¿no? Que al final es muy completa, pero que nos pone ejemplos de eso. Tenemos, si os fijáis, hay cuadraditos grises que son los que influyen pues, socialmente o la comida o la actividad. Hay muchos factores que influyen en el peso y no todos son controlables, no todos los podemos controlar. Tenemos, esto es como más a nivel como más sintetizado, ¿no? También tenemos una parte fisiológica, consumo de alimentos, los tipos de alimentos que consumimos también dependen, la naturaleza de esos alimentos, la parte psicológica, que la parte psicológica, por eso nosotras trabajamos tan de la mano y a veces nosotras compartimos pacientes, Clara y yo, que no siempre tienen un trastorno de la conducta alimentaria. O sea que al final lo que estás buscando es esa buena relación con la comida que para mí como profesional puedo decir y como, bueno, persona que lleva ya muchos años trabajando en esto y que ya ha trabajado de diferentes maneras, al final te das cuenta que lo importante es esa buena relación con la comida, no darle más tiempo a pensar más que en una planificación y una organización por comodidad. No puedes estar ahí rumiando qué voy a comer y si he comido esto, tengo que cenar esto, porque claro, si no hago un balance y no sale como debería. ¿Qué influye en el peso? Principalmente eh, lo que consumimos y lo que gastamos, ¿no? Es decir, la cantidad de comida que comemos, la energía que consumimos pues haciendo deporte o simplemente en mi día a día, que nosotros consumimos energía simplemente con ir a trabajar, con poner una lavadora, con ir al supermercado. Luego tenemos una parte que sí no es controlable, que es la tendencia a preservar energía o lo que hacemos para conseguir esa energía, cuánta energía hay disponible en el cuerpo. Después también hay una carga importante cultural. Si en mi casa, en mi familia
habitualmente hace deporte, lo más probable es que yo lo haga. Si en mi casa hay lo normal es acabar de comer y ponerse a ver la tele durante un par de horas, pues seguramente es lo que acabe haciendo yo. Entonces, al final son muchos factores los que pueden hacer que varíe. Tenemos después eso, los factores psicosociales, que es un poco lo que decía yo, ¿no? A nivel familiar, a nivel cultural, la producción alimentaria. Después tenemos esa parte que nosotros no controlamos, esa oferta de alimentos que tenemos en el supermercado, lo que hablábamos antes con lo de la publicidad, ¿no? Y la sociedad, el coste de los ingredientes. Hoy en día haces una compra, intentas hacer una compra sana, basada en verduras, frutas, materia prima, carne, pescado, huevos, y es muy cara. A veces sale más barato tirar de comida precocinada y de comida y de alimentos industriales. Eso es un factor que, pues, hoy en día, ya digo, cada vez está más. Cuando el aceite de oliva, que seguro que nos acordamos, cuando el aceite de oliva costaba 10 euros el litro, pues yo creo que hubo mucha gente que tuvo que prescindir del aceite de oliva, pues temporalmente, que no es que ahora se haya abaratado mucho, pero bueno, un poquito más asequibles, y a lo mejor tirar de aceites menos recomendables nutricionalmente, ¿no? Y después está el tema también del sabor, de palatabilidad de los alimentos. Al final, industrialmente los hacen el glutamato monosódico, la cantidad de azúcar. El azúcar es un producto que es sumamente barato para la industria. Entonces, aún por encima tiene el hándicap de que cuanto más añado, más, más sabor le añade el alimento. Una persona que está acostumbrada a tomar yogures con azúcar, por ejemplo, le cuesta muchísimo pasarse a un yogur natural. Y esto la industria lo sabe. Vale, y después tenemos también la parte de psicología, ¿vale? Actividad física, fisiología, y que luego hay cosas que no dependen tanto de nosotros. Yo puedo comer súper sano, tener una alimentación súper variada y equilibrada y tener un déficit nutricional. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mi intestino tiene problema X, o sea, por ejemplo, una intolerancia al gluten, hay una mala absorción y eso, pues, bueno, se puede controlar a nivel médico, pero hasta que se detecta, tampoco se sabe. Como conclusión a todo esto, y vuelvo a dejar a Clara que retome, hay muchos factores que influyen en el balance energético y el peso. La corporalidad de una persona no nos dice nada de sus hábitos. Esto, por favor, quiero hacer mucho hincapié en ello, porque muchas veces nos pasa que vemos a una persona gorda en un McDonald's. Pensadlo. ¿Qué pensamos? Seguro que come aquí todos los días, seguro que tiene muy mal hábito, es una persona que tiende a, seguro que no hace deporte. Y a lo mejor esa persona tiene unos hábitos mejores que los nuestros. Lo has visto hoy comiendo en un McDonald's porque, bueno, pues porque le ha coincidido así, porque todo el mundo de vez en cuando hace ese tipo de cosas. Y a lo mejor incluso tiene mucha mejor salud de la que puede tener una persona con un cuerpo delgado. Os animo mucho a que cambiemos este estereotipo, que yo creo que es algo bastante importante. Y luego que hay factores que son intervenibles, como la alimentación, el ejercicio, el descanso, pero hay otros que no, como la genética, la cultura, el aprendizaje, el entorno. Vale. Pues como bien decía Marta, en nuestra forma de relacionarnos con la comida, la cultura y los factores psicológicos individuales influyen muchísimo. Y aunque aquí estamos hablando de atracones, que a priori puede parecer que, bueno, pues que es un tipo, una forma de relacionarse con la comida que se aleja de la restricción o de pues, cuadros clínicos de anorexia. Al final en el espectro está todo en conjunto, como hemos ido viendo. Entonces, voy a hacer una pequeña síntesis de dónde viene a veces esta mala relación con la comida, ¿no? Porque yo veo mucho en consulta eh, casos, pacientes con un trastorno alimenticio del tipo que sea, normalmente mujeres, aunque bueno, cada vez más hombres, incluso niños pequeños, eh, que dicen, ostras, es que muchas veces tengo miedo de comentar esto a la gente de mi entorno porque le van a quitar importancia, decir, no, pero si eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero oye, si estás estupendo. Y bueno, la verdad es que los TCA nunca se suelen dar en un vacío. Hay todo un contexto de aprendizaje previo, pues de cómo
La gente de la familia habla de sus cuerpos, una historia de asociaciones de la comida, sensaciones agradables que pueden influir en que esta relación con la comida se problematice. Y muchas veces, pues es lo que decíamos antes, es la contradicción de cuando alguien tiene un problema serio en su relación con la comida, dice, Dios mío, es que no puedo entender cómo no sale de este bucle, pero luego pues, es algo muy ligado a nuestra cultura, ¿no? Uy, a ver si me deja pasar la diapositiva. Y bueno, como decía, hay una serie de asociaciones que vamos haciendo entre diversos aspectos. No es que cuántas veces, ¿no? Yo he escuchado en consulta, ¿sabes? Que aquella vez que estaba sumida en el pozo más oscuro y adelgacé, todo el mundo decía, joder, qué guapa estás. Igual se me caía el pelo, me flojeaban las piernas, pero recibía esos halagos del entorno, ¿no? Las abuelas, bueno, las abuelas en una dirección y en otra, ¿no? Cómete todo, pero luego, ay, engordaste un poquito. Bueno, pues eso es uno de los de las asociaciones que yo más escucho, ¿no? Cuando adelgazo recibo halagos del entorno. Entonces, pues eso es muy reforzante, ¿no? Voy a querer repetir aquello que me aporta unas consecuencias gratificantes. En línea con esto, el restringir y sentir ese alivio, ¿no? Por todos estos mensajes asociando restricción alimentaria a ser estoico, a ser disciplinado, ¿no? Estos mensajes en redes que al final cambia el contenido, pero la función sigue siendo la misma. Igual ahora los blogs de Ana y Mía de promocionando la anorexia ya no se llevan tanto, gracias a Dios, pero bueno, pues ahora se lleva mucho, ¿qué como en un día, ¿no? El cuerpo de pilates, el cuerpo de gimnasio, está como muy premiado esta restricción alimentaria y este control del cuerpo. Entonces, si restringo alimentos por todo este contexto previo y me siento aliviado, pues ahí hay otra asociación, ¿no? Y bueno, más metiéndonos en tema atracones, asocio que cuando estoy agobiado como y me siento mejor, ¿no? O lleno ese vacío que no es físico, o me distraigo de otras cosas que pasan en mi vida que me están agobiando y esto, pues de nuevo es muy reforzante. Factores de nuestro entorno próximo que influyen en nuestra mala relación con la comida, cómo comen nuestros amigos y familiares, si hacen dieta, etcétera. Recibir comentarios negativos o positivos sobre el peso, el aspecto físico. No siempre hace falta haber recibido un comentario negativo directamente positivo sobre nuestro aspecto. Vemos cómo otros hablan de sus cuerpos y eso también es un aprendizaje. Vemos cómo en las series, en las películas se ilustra a la gente gorda, ¿no? Bueno, ahora pues por suerte ya, ya no tanto, pero uno se pone una película de los 2000 y se queda espantado, ¿no? Incluso en Friends, ¿no? Cuando ponen a Mónica con ese traje gordo, siempre la ponen comiendo de forma despectiva. Bueno, todo eso es un aprendizaje que vamos mamando desde que somos pequeños. Participar en actividades deportivas o profesionales en las que se le da mucha importancia a la figura, pues ser modelo, ser azafata, bueno, eso de dedicarse al deporte de alto rendimiento, cuántos TCAs normalizados habrá en esas esferas. Factores individuales suele encajar bastante la rigidez, el perfeccionismo, esas reglas todo o nada, necesidad de control, que todos necesitamos sentir cierto control y esto tampoco hay que patologizarlo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que se suele dar un perfil cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria como muy rígido, ¿no? Que de hecho si lo vemos a nivel molar, ese control con la comida se suele ver en otras áreas de la vida de la persona, ¿no? Pues una chica, chico que tenga mucho control alimentario, muchas reglas con respecto a la comida, que luego también tienen todas esas reglas con sus estudios o en sus relaciones personales, ¿no? Al final no nos podemos dividir por cachitos y la comida es algo muy, muy fácil de controlar, ¿no? Bueno, en el otro extremo, la falta de organización en general. Esto muchas veces también lleva a atracones, ¿no? Porque no hago la compra en toda la semana y luego al final tiro de precocinados. Tener cierta intolerancia a emociones desagradables, tendencia al escape, ¿no?
Y esto también se puede ir reforzando porque si no me han enseñado nunca a regular mis emociones, acabo cogiéndoles miedo. Me acostumbro a ir de ellas y claro, en el momento en que tengo una emoción desagradable delante, wow, baja autoestima. Y bueno, esto cae más de cajón, ¿no? Pero que esa autoestima esté muy centralizada en el aspecto físico. Eh, uy, esto, Marta, no sé si me tocaba a mí o a ti. Creo que yo, ¿no? Es que no me deja ver aquí el número de diapos. No, sí, no, esta era, ya empezábamos con las de alimentación y eso. Vale. Vale, que muchas veces también lo que nos pasa es que todo el mundo de alimentación, todo el mundo sabe. Yo es una frase que repito mucho, de alimentación todo el mundo sabe. No hace falta estudiar nutrición para ponerte a discutir con la nutricionista de si eso es bueno o malo, si es como hay que hacerlo o si no es como hay que hacerlo. Yo ya he aprendido a estas alturas de mi vida a no discutir con la gente. O sea, si tú me vas a discutir que los hidratos de carbono por la noche no se pueden tomar porque es malo o que el ayuno intermitente es una buena opción, yo me voy a callar y te voy a decir, vale. O sea, es que al final recibimos tanta información de lo que son de reglas alimentarias, de en redes sociales, eso, y que ahora tenemos las redes sociales, que al final en redes sociales saben tanto de todo, que es, o bueno, el ChatGPT, que también es una gran fuente de información, o la vecina o la camarera del bar. O sea, a mí me ha pasado este año que fui a un curso a Madrid y la dueña del bar, una señora adorable de, no sé, tendría 70 y pico años, me estaba discutiendo a mí que se podían comer todas las patatas fritas que quisiéramos, o toda la carne que quisieras, o toda la verdura que quisieras, pero nunca juntarla en el plato. O sea, siempre si comías patatas, solo patatas, y yo le decía, bueno, igual no es la mejor opción, y ella decía que sí, que yo sé que esto, y pues dices, sí, vale, señora, lo que usted diga, y ya no discutes. Entonces, al final, esta señora, igual que me lo dice a mí, se lo dirá a otra gente que hace, pues te lo dicen tan convencido que realmente te lo crees, ¿no? Y luego hay otras cosas que, como decía Clara, ¿no? Si soy capaz de mantener esta pauta, pues de no comer durante 12 horas, al final soy más fuerte, soy más capaz, soy una persona con fuerza de voluntad. A mí lo de la fuerza de voluntad es algo que me toca muy dentro, porque al final eh, la fuerza de voluntad no es aguantar sin comer, la verdad. Y luego tenemos pues dichos que quedan muy ahí incrustados, como este de desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Pues oye, igual yo hago deporte de 8 a 10 de la tarde todos los días y además deporte de alta intensidad, con lo cual llego con un hambre que me muero a casa, pero claro, no puedo cenar, porque siempre me han dicho que hay que cenar poco. Entonces, bueno, pues igual si tengo mucha hambre, según si nos remitimos a lo que hablamos antes, igual tengo que cenar en proporción a ese hambre que tengo, ¿no? Entonces, igual hay que plantearse, y para esto es tan importante recurrir a profesionales que realmente estén actualizados y que realmente sepan, que a veces tampoco es fácil, porque ya digo, con la alimentación no hace falta ser nutricionista para dar pautas. Entonces, entiéndase la ironía de esta frase, ¿vale? Entonces, bueno, pues revisar un poquito todo eso que escuchamos y poner en duda las cosas que leemos y que nos dicen. No hay que creérselo todo. ¿Qué podemos hacer para transformar episodios de atracón, para transformarlos, para dejar de tenerlos, para evitarlos desde la parte de la alimentación? Eh, bueno, yo esto entiendo que es desde la parte de alimentación o psicología, ¿no? Del todo o nada. En cuanto a alimentación, quizá esas dietas restrictivas que antes Clara nos enseñaba, ese bucle, ¿no? De restricción, atracón, que realmente, normalmente si pasas hambre, al final tu cuerpo te va a pedir eso que no le has dado. Entonces acabamos teniendo un atracón. O no, pero vamos, que hay bastantes probabilidades. Como decíamos antes también, como estás en un déficit energético, al final, ¿qué alimentos son los que te pide el cuerpo? Los que nos dan energía rápida. Muchas veces no solo es eso, sino asociamos un malestar a o un momento determinado a cierto alimento. Yo cuando estoy triste me apetece comer este dulce en concreto, que es el que me daba mi abuela cuando, porque mi abuela era muy de cuando yo lloraba, pues me decía, toma esta galleta, por ejemplo. Entonces yo ya he asociado a que cuando estoy triste me voy a comer esa galleta. O a lo mejor es una empanadilla, ¿vale? No tiene por qué ser dulce. Pero si es por haber dejado de comer, digamos, por una restricción,
tendemos a eso, a alimentos de energía rápida. Una cosa que es súper importante es dejar de categorizar los alimentos en buenos y malos. ¿Por qué? Y esta ya casi es una parte más psicológica que nutricional también. Yo al final, si algo, como decía Clara antes, utilizó una frase muy chula que me gustó mucho, que era como cualquier prohibición despierta el deseo, ¿no? Entonces, si yo, para mí el chocolate es algo malo, porque engorda, porque es comida, porque es dulce, porque lo que sea. Entonces voy a intentar evitarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo siempre cuento, cuando yo me quedé embarazada, a mí me prohibieron los embutidos, porque me salió el toxoplasma negativo, nunca lo había pasado, me prohibieron los embutidos. Yo no soy una persona que come embutidos habitualmente. Chico, a mí puede decirme, no puedes comer embutidos y a mí me apeteció, me empezó a apetecer cecina, lomo, chorizo, cosas que no comía habitualmente, pero la cabeza funciona así. Entonces, si yo asocio comida mala con comida que obviamente lo malo, es algo que tenemos que evitar. Al final vamos a hacer que nos apetezca más. Y otro término que yo lucho mucho en consulta con evitar es el de comida basura. A mí cuando, sobre todo con pacientes que ya vas teniendo una confianza, ya vas teniendo un vínculo y que te puedes permitir hacerles ciertos comentarios y te dicen, ay, hoy comí... Bueno, a veces te dicen comida basura, a veces te dicen mierda. Entonces usan unas expresiones que te quedas, ¿pero qué comiste? ¿Comiste caca, de verdad? Y claro, como ya me van conociendo, ya es como, bueno, no, vale, era tal. Pero vamos a intentar dejar de utilizar estos términos. La comida es comida, el chocolate es una comida, es riquísima, comida, vale, no es un plato de comida, pero es un alimento como otro cualquiera que sí es cierto que no debe estar en nuestro día a día, pero que tenemos que disfrutarlo igual. Entonces, si yo lo asocio con algo malo, no voy a poder disfrutarlo nunca, con lo rico que es el chocolate, ¿vale? Una alimentación sana no consiste en comer solo alimentos saludables, sino también aquellos que no lo son. La rigidez es algo, para mí, es algo que no es bueno. Una alimentación sana es aquella en la que tú te puedes permitir ir a comer un día fuera, comerte unas croquetas y disfrutarlas, comerte ese chocolate y disfrutarlo, desayunar un día un chocolate con churros, que es riquísimo y no pasa nada. Y no pasa, el chocolate no está en la cabeza más tiempo que el que tardo en comerlo y en disfrutarlo. Eh, no sé si, déjame ver. Sí. La salud va mucho más allá de lo físico. Yo siempre digo en alimentación, cuando me dicen, no, es que psicología, ¿por qué? Si yo vengo a adelgazar, ¿no? Y digo, la alimentación, yo digo un porcentaje inventado siempre, digo, es 90% cabeza. Entonces, si yo la parte psicológica, la parte mental, no la tengo bien, no la tengo como debería estar y sobre todo en relación a la comida, no voy a conseguir tener una alimentación planificada, organizada, saludable. Es mucho más allá que eso. Come cuando tengas hambre y haz comidas apetecibles. Comer sano no es comer pollo cocido con judías cocidas y patata cocida, que no digo que no sea una comida rica, que yo disfruto mucho de unas verduritas cocidas o de un pollo cocido, pero se puede hacer una lasaña de verduras en la que escojo echarle bastantes verduras. Se puede hacer comidas ricas, comidas apetecibles. Sobre todo es muy importante disfrutar. La comida es disfrute. Planificar las comidas. Eso es algo que aprendemos mucho a hacer en consulta. Yo no doy un menú, lo hice en su momento y al final vi que era algo que era poco útil. Si yo te hago un menú siempre, el día que dejes de venir a la consulta, que es el objetivo, ¿no? Que un día dejes de venir a la consulta porque ya no lo necesitas, no vas a saber planificarlo tú. Entonces, aprender a planificar ese menú de manera que te haga fácil la semana. Tomar suficiente cantidad de comida, sobre todo jamás pasar hambre, no hay que pasar hambre. Como ya explicamos antes lo que era el hambre, entonces yo creo que ya está claro que si tengo hambre, ¿qué tengo que hacer? Comer, igual que si tengo sed, tengo que beber. Introducir alimentos prohibidos en tu vida cotidiana, empezar a entender que si un día como, bueno, hoy me dio por el chocolate, pero si un día como chocolate, que no va a pasar nada, ni va a suponer un engorde, ni va a suponer es que como empieza a comer chocolate no voy a poder parar. Eso seguramente te pase mientras tengas sensación de que esté prohibido. Cuando tu cabeza entienda que si comes un poquito de chocolate,
otro día que te apetezca vas a poder comerlo también, va a dejar de apetecerte con esa ansiedad. Y luego pedir ayuda profesional siempre, en este caso, pues nutricionista si es la parte de alimentación, psicología si es la parte de relación con la comida, a lo mejor siempre pedir ayuda de un profesional y el ChatGPT no es un profesional. Eh, eh, y esta es, vale, mi última diapositiva. Luego ya os dejo con Clara hasta el final. Eh, es importante también, decimos, vale, entonces, según lo que yo estoy diciendo, se puede comer de todo en cualquier momento. Que conste que en el trastorno por atracón, la pauta que damos desde consulta a nivel nutricional, o al menos que doy yo, es come lo que quieras cuando quieras. Imaginamos, yo tengo una publicación en Instagram al respecto, porque es un poco difícil, ¿no? Yo llevo tu consulta porque noto que no tengo control con la comida, noto que tengo atracones que a lo mejor no identifico como atracones, sino simplemente con no sé comer mejor, no tengo fuerza de voluntad, estoy cogiendo peso y voy a tu consulta porque quiero que me ayudes, quiero adelgazar. Ese es el objetivo. Y entonces llegas a la consulta y te encuentras a Marta que te dice, vamos a hacer una cosa, come lo que quieras cuando quieras. Y entonces la cabeza hace boom, ves la cara de la persona, en plan, ¿a qué nutricionista he venido yo que está loquísima? Te das cuenta que es cómo funciona realmente lo que decíamos, ¿no? Si yo no me prohíbo, deja de apetecerme con tanta ansiedad. ¿Qué pasa? Eso no es me voy al súper y voy a comprar patatillas, chocolate, bollería y todo eso que me tengo prohibido ahora para tener en casa. Es, podemos reducir la disponibilidad, es decir, no tenerlo en casa, pero si me apetece, voy y me lo compro. Si me apetece chocolate, en vez de cogerme la Milka 3XL esa que hay enorme, me cojo un Kinder Bueno, me cojo un Kit Kat o me cojo algo más pequeño, digamos, me lo como, lo disfruto, entiendo que no va a pasar nada y el próximo día que me vuelva a apetecer, vuelvo y lo compro. Si lo tengo en casa, aunque no me apetezca mucho, me lo voy a comer. Entonces, ahí es donde está ese equilibrio entre no prohibirlo, pero tampoco es disponibilidad 100%. Ya digo, eso es algo que es muy complicado de llevar a cabo porque lleva un proceso y que, bueno, y que normalmente se trabaja en consulta. En este caso, pues sería, yo creo que en este caso, con las dos, con psicología y con nutrición. Y bueno, y ahora ya os dejo con Clara hasta el final. Y sí, como decía Marta, no vamos a prohibir un alimento cuando el prohibir es lo que ha acabado haciendo que se vuelva más apetecible y lleve a tener una relación descontrolada con ese alimento. Pero bueno, pues igual no tenerlo en la despensa, si sé que me suelo dar atracones a las 8 de la tarde, bueno, pues voy a intentar empezar a cambiar la asociación de ese alimento a moverlo a un contexto en el que se haga desde un lugar más amable, ¿no? Pues me voy a la panadería y me compro una palmera y me la como ahí, en una cafetería chula, por ejemplo. Vale, voy a ir rápido a esta última parte. Es que es para simplemente complementar todo lo que ha dicho Marta, que suscribo con la parte más psicológica. Y es, bueno, perderle el miedo a los atracones. Muchas veces entramos en este bucle de autoexigirnos, no meternos la caña suficiente y es peor. Es normal que una estrategia de regulación emocional que ha servido para tanto durante tanto tiempo, es normal que volvamos a caer en ese patrón, ¿no? Quien habla de atracones puede hablar de pues, la gente que fuma cuando está nerviosa o que bebe o que se autolesiona. Si hay una función de alivio del malestar muy potente, pues es normal que vayamos a volver ahí. Entonces, bueno, primer paso, dejarse uno a sí mismo un poco en paz y perderle el miedo. Vale. Después, buscar el para qué, ¿no? ¿Qué me está aportando la comida? ¿Qué intento conseguir yo con este atracón? Siempre hay un para qué y encontrar ese para qué es la mejor forma de transformar ese episodio de atracón. Este beneficio, alivio, distracción, disfrute, puedo encontrarlo de otra forma, que no sea a través de la comida, aunque quizás no vaya a ser tan reforzante, no me vaya a aliviar lo mismo en este momento,
pero igual puedo hacer algo alternativo que me ayude a aliviar esta sensación desagradable que tengo en este momento. Para lo cual, pues podemos eso, buscar actividades que nos aporten lo mismo. Ver que quizás estamos cubriendo con la comida otro tipo de necesidad. Lo dicho, pues igual estoy buscando con mi atracón cubrir un vacío que no es físico y es emocional. Y bueno, también ojo que lo que buscamos, porque si lo que busco con mi atracón es autocastigarme, pues igual no tengo que buscar otra forma más refinada de autocastigarme, igual tengo que dejar de autocastigarme, ¿no? O si busco escapar de una ansiedad intolerable o procrastinar eh, estudios, pues igual lo que tengo es que ir al problema de raíz, ¿no? Ver qué es aquello que me está generando ansiedad. Porque si no, bueno, pues sí, puedo aprender a regularme de otra manera, pero la base va a seguir estando, ¿no? Igual tengo que exponerme a aquello que me genera esa ansiedad, ver qué está pasando. Si no paro de procrastinar los estudios, igual tengo que aprender a estudiar, o ver qué está pasando ahí, ¿no? Y si la comida está siendo una forma de autocastigarme, igual tengo que trabajar en por qué me autocastigo, ¿no? Igual tengo que gestionar mi relación conmigo mismo de otra manera. Pautas muy generales que cada uno tendrá que aplicar a su casuística personal, pero bueno, aprender a aburrirse, eso es algo muy sano. Descansar, comer suficiente, eso ya solucionaría, yo creo, el 60% de los casos de atracones. Tener una vida que tenga un sentido para nosotros, donde haya actividades gratificantes, ¿no? A veces pensamos que, no sé, con simplemente existir vamos a estar satisfechos y no es así. Reducir fuentes de estrés y, bueno, intentar planificar esos días o momentos de riesgo en los que nos solemos dar atracones. Algo más específico del propio episodio de atracón. Bueno, intentar aguantar el primer impulso. Muchas veces esa urgencia, ese estado emocional de ansiedad, si somos capaces de posponerlo un poquillo y distraernos con otra cosa, después se hace mucho más manejable, ¿no? Pensar en esas consecuencias, la culpa, el dolor de estómago, intentar no ir al súper con ansiedad o con hambre, ¿no? Durante el propio atracón, bueno, pues ya que voy a tener un episodio de descontrol con la comida, voy a intentar, al menos, como decía antes, igual el tema no es eliminar al 100% los atracones, es transformar esa experiencia, ¿no? Entonces, transformar la experiencia es para empezar, intentar comer sentada y en un plato y no como un zorro ahí en una esquina de pie y a todo gas, por si me pillan, ¿no? Intentar ir despacio, pues masticar. Tampoco tiene que ser, como digo ahí abajo, una experiencia transformadora ese momento de comer, pero bueno, tratar de que eso deje de estar tan asociado a la vergüenza, a la culpa, a esa urgencia ansiógena del momento. Pues, ponerte una música, puedes, bueno, ponerte una serie de fondo. Ahí habrá que ver todo caso, ¿no? Porque si estamos en un caso en el que la persona tiende a comer muy disociada de su momento de comer, siempre con distractores, pues igual también es interesante que sea consciente de que está comiendo y eso puede ser un objetivo terapéutico. En otro caso, quizás lo positivo es que no esté tan focalizada en la comida y se ponga un distractor. Entonces, como siempre, depende, ¿no? Pero así en general. Y después el posatracón, recupero la gráfica de antes. Vamos a romper el círculo vicioso. Decía, el restringir es darse un peaje para volver a caer en un episodio de atracón. Entonces, me da un atracón, vale, voy a intentar romper el ciclo. Esto sé que es difícil y en general todo lo que hacemos, todos sabemos lo que tendríamos que hacer para sentirnos mejor, ¿no? Todo el mundo que se da un atracón sabe que no le sienta bien. Entonces, bueno, no tanto machacarse en explorar un poco ese para qué, ¿no? ¿Por qué no estoy siendo capaz de romper este ciclo? Pues quizás necesito ayuda externa, puede ser, quizás yo solo no soy capaz. Post-atracón, bueno, intentar tener algún tipo de distracción. Algo que pasa mucho es que igual no hay una conducta de purga concreta de después de comer me voy al baño a vomitar, pero me paso 3 horas rumiando lo que comí, planificando qué voy a comer al día siguiente, no desayuno, entonces así las calorías extra que tomé hoy. Entonces intentar quizás, bueno, hay que aprender a relacionarse con esos pensamientos, pero mientras
en el corto plazo, yo creo que directamente estar un poquillo distraído, tener otras cosas que hacer después del atracón ayuda a controlar esa rumia, ¿no? Que es igual de nociva que irse a vomitar al baño, porque está reforzando también ese comportamiento. Y bueno, esto es difícil, pero intentar uno no machacarse a sí mismo, ¿no? Como decía antes. Y recordatorio importante, todos tenemos las mismas emociones, no todos sentimos de la misma manera o tenemos asociadas las mismas situaciones a ansiedad, pero generalmente el problema no es el que sentimos, sino cómo respondemos ante lo que sentimos. Esto daría para otro webinar o para muchas horas. Es difícil sintetizar un tema tan amplio en una diapositiva o dos, pero bueno, al final hemos asociado autoestima o salud mental a ausencia de pensamientos desagradables sobre nosotros mismos o sobre nuestro cuerpo. Y esto es utópico, más en esta cultura. Quizás en otra sería diferente, pero muchas veces ese es otro peaje que pagamos, el querer solucionar, tener esta insatisfacción corporal a través de restringir, y ahí es donde nos metemos, ¿no? Por querer solucionar ese problema acabamos con un trastorno alimenticio. Y entonces quizás se trata más de aprender a convivir con todos esos eventos internos de nuestra cabeza desagradables y que no discriminen lo que hacemos, ¿no? Intentar movernos más allá de lo físico y bueno, al final, para mí el objetivo de todo este webinar es, bueno, revisar nuestra relación con la comida, pero para ampliar las miras, ¿no? Movernos en otras direcciones, ver cuando yo quito estos pensamientos obsesivos frecuentes con la comida, lo que como, lo que no como, qué aparece, ¿no? De ahí ese movernos en otras direcciones, quiénes somos más allá de lo que comemos y del cuerpo que tengamos. Y bueno, lo que decía antes, pues a veces uno solo no es capaz, si esto es un problema que se ha enroscado demasiado y en el que, pues como decía Marta, el acto de comer va mucho más allá de lo nutricional, está cargado de significados. Entonces, bueno, pues creo que si uno no es capaz por sí mismo, que puede ser de salir de ese bucle, pues no hay ningún problema en pedir ayuda profesional. Y bueno, hasta aquí. Os vamos a dejar aquí nuestros correos. También decir que al final de esta presentación está la bibliografía que hemos utilizado para las diapos, por si alguien quiere echarle un ojo, profundizar en algo más. Y si no, para cualquier cuestión, estos son nuestros correos, el mío y el de Marta. Y bueno, si os parece, ahora haremos una ronda breve de preguntas por si alguien quiere comentar alguna cuestión. Si alguien por lo que sea prefiere no hablar, la puede poner por el chat y la leemos. Sí, pero vamos que si habláis, guay, mejor. Hola, soy Jimena. Yo quería preguntar que si alguien, bueno, yo estoy estudiando nutrición ahora y quería saber si alguien como llega a consulta y tiene como, detectas que tiene como un problema en atracones y justo como yo estaba viendo ahora lo del tema de pues que no prohibirse alimentos al final lo que lleva es que luego los cojas como con más ansiedad. Yo quería saber un poco como cuando alguien viene con ese problema a consulta, cómo se regula eso, porque al final, cómo mejor, como llega con un problema de atracón porque quiere adelgazar, como por su salud, ¿cómo podrías ayudarle en eso? Porque al final como que es un poco difícil el hecho de que quiera adelgazar y tenga que adelgazar, pero al final no es sano que prohíba alimentos. Bueno, quizá aquí te contesto yo mejor. Bueno, es complicado, porque sobre todo cuando alguien viene con esa idea de necesito adelgazar y al final tienes que convencerle de que
la solución a sus problemas en ese caso no va a ser adelgazar. Entiendo que me planteas que haya, supongo que haya un problema de peso, de decir, bueno, pues le limita para algo o se lo han dicho médicamente, ¿no? Yo en mi caso, yo no trabajo con báscula en la consulta, me costó mucho tiempo dejar la báscula en la consulta, cursos, formación y convencerme yo mentalmente y convencer a los pacientes. Porque al final yo creo que aquí un poco el objetivo es convencerte de que el peso no es lo importante. O sea, tú puedes tener un peso más alto del que se considera lo normal y aún así tener una salud buenísima, maravillosa, lo que decíamos antes, ¿no? De no relacionar ese tipo de cuerpo a esos problemas de salud, que no tienen por qué ser así. Y, y sobre todo hacer entender, o sea, a mí si me viniera una persona con esa patología ya intentaría ya derivarle a psicología seguramente, sobre todo si ya lo veo como muy enquistado ese atracón, si es una persona a lo mejor que simplemente con planificar, organizar sus comidas, claro, es que había que valorar también por qué se producen esos atracones. ¿Sabes? A lo mejor es simplemente eso, falta de planificación. A lo mejor es una persona que trabaja hasta tarde, no come hasta que llega a casa a las 7 porque no tiene tiempo, no se organiza bien, no es capaz o no lo prioriza y a lo mejor con una buena planificación conseguimos dejar de tener esos atracones. No sé, habría que verlo en el caso concreto. No sé si te he resuelto, pero si no, dime, sigue preguntándome. Sí, sí, era más bien eso, porque es que al final como que hay una línea muy fina entre psicología y nutrición, porque como que siempre, es que nosotros lo estamos estudiando ahora, pero siempre como es un poco difícil, porque al final hasta qué punto lo derivas a psicología o lo puedes tratar tú. Entonces, no sé. También ahí depende mucho de la predisposición del paciente. Yo tengo pacientes a los que les propongo ir a psicología y te dicen que va, a psicología, ¿para qué? Si lo que te digo, lo que decía antes, ¿no? Yo vengo a adelgazar, ¿para qué necesito un psicólogo? Que luego sigue habiendo ese tabú cada vez menos y cada vez está más normalizada la psicología, pero sigue habiendo un tabú. Entonces, yo vengo aquí a adelgazar, ¿qué me estás contando de psicología? Entonces, ahí tú puedes hacer hasta donde puedas hacer. Pero sí que yo te animo, y si estás estudiando la carrera de nutrición, está bastante orientada, bueno, no sé, a veces no muy actualizada, digamos. Entonces, hacer formación sobre este tipo de cosas y desde la psiconutrición y desde, si es la línea que quieres seguir realmente, porque es lo que te va a ayudar. O sea, yo salí de la carrera contando calorías para los pacientes, o sea, en mi Ya. manera, ¿no? Esa cuadriculada y al final te das cuenta que eso para esto, desde luego, no es nada útil. O sea, al final, si tu objetivo es trabajar con la relación con la comida, te animo a que intentes hacer formaciones y no hace falta que sean másteres o simplemente pues este tipo de charlas o recurrir a gente que trabaja así, que a veces te ayudan, ¿sabes? Hay gente que hace supervisión de casos y bueno, y te puede ayudar, pero sí, pero luego verás que no es tan complicado, ¿eh? Si tú ya desde el principio explicas un poco la forma de trabajar, yo suelo hablar con los pacientes antes de que vengan a consulta y si me dicen, quiero que me hagas una dieta pautada, yo digo, pues igual no soy yo la persona que buscas. Vale, muchas gracias. Nada, Y yo aquí me entiendo un poco terreno que no es mío, pero también creo que es muy importante eso que dice Marta, porque yo muchas veces veo pacientes con un TCA que prácticamente se lo ha generado su nutricionista, es decir, no siempre un profesional de la salud, es así. y yo no estoy libre de pecado, habré cometido errores también, pero creo que en trastornos alimenticios hay pacientes que te van a llegar a consulta con que es un nutricionista o bueno, que es un enfermero que se hizo un cursillo de nutrición una vez, le dijo que solo puede cenar lechuga. Sí. Entonces, bueno, yo creo que primero validar que la persona venga con esas ideas, quizás intentar desmontar de dónde vienen. Eso creo que es muy importante hacer entender cómo es esa secuencia que mantiene los atracones, ese para qué, si vienen de una restricción, si es que la persona tiende a regular mucho su ansiedad con comida, igual ahí pues es más terreno de psicología. Claro. Y bueno, yo creo que igual intentar trabajar más en un cambio de hábitos, en transformar esos episodios de atracón, hacerle entender al paciente que eso puede llevar a una pérdida de peso, pero yo creo que es problemático trabajar directamente con la pérdida de peso per se, ¿no? Creo que habrá que explorar, bueno, pues como decíamos antes, hay muchísimos factores que influyen en el peso.
¿no? También ver un poco a qué responde, por qué esa persona quiere bajar de peso, ¿no? Muchas veces es el argumento de de la salud, pero es un poco gordofobia interiorizada y se puede entender que cualquier persona en esta cultura quiera bajar de peso. No se trata de soltarle un rollo al paciente de que no puede querer bajar de peso. Pues se puede llegar eso a comprender y empatizar, pero quizás intentar desviar más al cambio de hábitos y a entender que un peso saludable es el que te permite moverte, tener energía, llevar una alimentación sana en la que entran esos alimentos saludables y esos que no lo son tanto, ¿no? Lo que pasa es que ya ahí pensando y escuchando, claro, el problema que veo es que la corporalidad está tan asociada a variables de éxito, ¿no? En todos los aspectos, además, ¿no? O sea, es decir, que en las consultas de atención primaria, a veces cuántos infradiagnósticos de cosas hay, porque lo que se diagnostica directamente es esto te pasa porque tienes sobrepeso, ¿no? Sí, Entonces, o sea, que, no, que entiendo que hay que ir por ahí, ¿no? Pero que me parece precisamente difícil porque es como una idea transversal en lo cultural y que tenemos súper internalizada, ¿no? Porque ahora ya a lo mejor no vamos a decir que estar gordo mal por lo estético, porque queda mal decirlo, ¿no? Pero sí que siempre se va a tender a decir, ah, no, pero tienes peor salud, ¿no? Entonces, como que se va cambiando, por decirlo de alguna forma, ¿no? El argumento, pero siempre el argumento está un poco ligado a el sobrepeso como algo súper negativizado, como muy grave, como, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, o Es sea, luchar es contra el luchar sistema. total, por eso. No, o Sí, sea, no lo decía como una pregunta, sino como una reflexión de que al final la sí, dificultad sí. está ahí, porque todos nosotros lo tenemos súper internalizado, ¿no? Sí, Hombre, de, La Xunta de Galicia, el Sergas, ha hecho campaña obesidad cero para el 2030. Ya. Vale, ese es el proyecto. Y si estás gordo y en 2030 sigues estando gordo, pues nada, aniquilamos a la población gorda y listo. O sea, realmente es luchar. Es muy frustrante, trabajar así y para el paciente que entiende esto y que intenta cambiar su forma de pensar, porque al final le están recordando que que no puede ser así todo el día. Es difícil, es difícil. Mm. bueno, y que este salutismo, ¿no? Al final tampoco le debemos salud a nadie. Más allá de que hay cuerpos gordos saludables y cuerpos delgados enfermos, ya ni siquiera hablando de toda la parte de salud mental, que cuántas personas delgadas lo serán a través de tener una relación con la comida pésima, un trastorno de la conducta alimentaria, pero final muchas veces lo que, eso ya como ya no queda tan bien decir que discriminas a alguien por su cuerpo, pues ahora se discrimina porque no está sano, ¿no? Pero no veo a nadie dándole un speech, un discurso de salud a alguien que se está bebiendo unos cubatas un viernes, la verdad, Para nada. o fumándose un pitillo. Entonces, bueno, es una... la salud es un argumento selectivo para enmascarar otros que no son ya tan, no están, no quedan tan bien. Tal cual. ¿Alguien más se anima a preguntar algo o a dar su opinión, ¿no? No a preguntar, a dar su opinión un poco sobre lo que han contado las compañeras? Parece que no. No. Bueno, pues hablad ahora o callad para siempre. Hola, no sé si se me escucha. Sí. Sí, Sí. Vale, yo soy Nerea y soy profe y algo que, bueno, comentasteis, no sé si fue Clara o Marta, que cada vez sí que se empiezan a ver más situaciones con peques en las que la relación con la comida pues se empieza a ver ya un poco con algunos patrones un tanto extraños. Y a mí concretamente este año, bueno, se me ha dado el caso en que mi tutoría tengo tres niños, niños varones,
en los que, bueno, empecé a observar en los que dejaban de merendar, había una bajada de peso súper significativa en cuestión de unos meses y hablando con las familias, sí que me comentaban que en casa también habían observado determinadas conductas, que bueno, se salían un poco de lo normal, pero que tampoco, bueno, en dos de esos casos no le daban mayor importancia y que creían que era algo, pues bueno, más bien pasajero, propio de la edad y demás. Y bueno, yo como profe sí que me encuentro en la situación de que muchas veces no sé cómo abordar la situación o cómo yo puedo ayudar, más allá de pues intentar redirigirles a una Nutri, una psico, etcétera. Y bueno, entiendo que la formación nutricional es fundamental, pero sí que es cierto que mi duda es en cómo se pueden poner en preaviso o, bueno, sí, a las familias con respecto a conductas que puedan ser alarmantes. Pues yo creo que como profe ya esa labor de detección, o sea, creo que a veces nos metemos como profesionales del ámbito que sea mucha presión por querer saber de todo, ¿no? Y ya la labor de detección como profe es súper importante. Después entiendo que tu pregunta va un poco en cómo comunicar. Bueno, pues yo creo que aprovechar una tutoría para, sin asumir que eso pueda venir derivado de un trastorno alimenticio, comentar, oye, pues quería comentar, pues, igual que si ves un peque tristón en clase, ¿no? Quería comentaros que he notado, pues, que Pepito lo veo más, bueno, que ha bajado de peso últimamente. Entonces, bueno, porque tengáis un ojo por si creéis que eso puede deberse, si le vais a hacer alguna cosa rara con la comida o si tú misma en el cole has visto al niño haciendo cosas raras con la comida, no tomándose la merienda. Yo creo que eso es un poco tu papel, ¿no? Informar desde simplemente comentar el comportamiento objetivo que has visto por si puede ser un indicador de algo un poquito más complejo. Claro, y luego yo creo que si la familia no le da importancia, yo creo que ahí ya no puedes hacer tú más. Por mucho que yo entiendo que es muy frustrante que te digamos eso, pero al final, ¿qué vas a hacer? No vas a coger la tutoría de los niños, o sea, tutoría quiero decir la tutela, ¿no? Llevártelos para tu casa y al final yo creo que ahí tu labor y hasta dónde puedes llegar es en dar el aviso, lo que dice Clara, ¿no? Notificar, decir y aprender después a gestionar que hay cosas que no podemos llegar a todo, que eso lo trabajamos todos, ¿eh? A mí me pasa también y cuesta mucho, pero que no se puede ayudar a veces a todo el mundo. Es complicado, pero es así. Sí, que muchas veces el TCA lo tienen ya los padres. Y si un niño adelgaza, pues se le premia o se le castiga si engorda, y el propio pediatra muchas veces. Entonces, pues claro, es algo tan complicado que ahí creo que uno que tiene que ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Creo que había una pregunta en el chat. Sí, hay una persona que dice que teletrabaja y le cuesta mucho no picotear, que qué aconsejáis para estos casos. Pues yo, parte psicológica, un poco lo mismo, ver un poco de dónde viene eso en tu caso particular, si es que no, si es que pasas hambre en tus comidas, si es que el picotear cumple esa función de aliviar el aburrimiento, entonces igual hay que aprender a tolerarlo mejor o buscar otra distracción que no sea solo el picoteo, que se puede picotear, ¿no? No es un crimen. También bueno, igual intentar, pues ahí ya dirá Marta, también tener diferentes opciones de picoteo, pero bueno, pues lo mismo, igual que no nos planteamos cuántas veces hacemos pis, pues a veces también tenemos un poquillo de hambre más unos días, picoteamos más o no, no pasa nada. Y después yo creo que también es importante hacer el picoteo consciente, que eso es muy difícil. Muchas veces automatizamos el como estoy en casa, obviamente tengo disponibilidad a más alimentos, entonces si yo me cojo algo picoteable, pongamos yo que sé, unas aceitunas, y yo estoy ahora aquí delante del ordenador, pues hablando con vosotros, centrado en eso, y tengo mi bote de aceitunas al lado, o sea, yo voy a estar comiendo las aceitunas
inconscientemente, de manera automática, digamos. Una cosa yo creo que es importante también para, o sea, no se trata de no picar, sino de hacerlo consciente y ya que lo hago disfrutarlo. Coger ese bote de aceitunas, que ahora me apetecen unas aceitunas, perfecto, pues paro 5 minutos de trabajar, que seguramente y más teletrabajando podamos hacerlo. Me siento en la cocina, me siento no delante del ordenador, no delante de la tele, no con distracciones. Y esto pasa mucho, tendemos mucho a comer también delante de la tele y es lo mismo, ¿no? Al final se convierte en un consumo automático. Entonces, me cojo unas aceitunas, me las pongo ahí en la mesa de la cocina, me tomo las que me apetezcan, sean dos, sean cinco, sean 10. Me las tomo, las disfruto, las saboreo y cuando termino, me planteo si realmente me apetecen más o no. Si me apetecen más, estupendo, voy a por más y sigo comiéndolas, pero de esa manera consciente. Romper esto cuesta mucho porque eso, como digo, lo hacemos automáticamente, pero también ayuda a regular bastante el picoteo. Es decir, no voy a comer, me planteo intentar evitar las comidas delante de mientras estoy trabajando, mientras estoy leyendo, mientras estoy con el móvil o con la tele. Siempre que coma, hacerlo con atención y disfrutándolo. Si no está mal comer, sean aceitunas, sean gusanitos, ¿vale? O sea, no digo aceituna como alimento saludable, sino digo más esa forma de comer. No sé si de esa manera resolvemos. Y os contesta que gracias, que entienden que está más presente en el momento. Os he compartido em, el código QR del canal de WhatsApp porque vamos a publicar por ahí el enlace de la grabación, ¿vale? Aunque os enviaremos un correo con la dirección de este canal, la grabación se colocará desde ahí, ¿vale? En redes también avisaremos y tal, pero bueno, os lo dejo por si queréis cogerlo para seguir el canal de WhatsApp. Si no, también os lo he copiado en el chat. Vale, no sé si alguien más quería hacer alguna pregunta. O alguna opinión más, alguna cosa que os apetezca compartir. Vale, pues si no hay nadie a ver, así que yo hago todo el día fenomenal, pero llega la noche, mis hijas se duermen y solo pienso en comer chocolate. Bueno, es que igual ahí está el problema, ¿no? Quieres hacer el día fenomenal, cumplir todos los objetivos, todas las reglas de qué es lo correcto comer. Pues igual hay que meter más chocolate a lo largo del día, ¿no? Lo que hablábamos de mover un poco a otros contextos. eh, no quiere decir que tengas que obligarte a comer chocolate, pero bueno, guiarte por más criterios que, pues, lo sano, ¿no? Que sí, exacto. Y luego yo también veo mucho en consulta, entre de lunes a viernes como bien, pero llega el fin de y me permito, como si el estómago, no sé, distinguiera entre sábado y miércoles, ¿no? Igual, eso también es tener muchas reglas alimentarias, que no se trata de meter alimentos más calóricos o insanos porque sí, sino, bueno, guiarse más con antojos es una forma, no sé, yo personalmente las veces, por ejemplo, que he ido de viaje a Italia, que me he alimentado a base de pasta y pizza, llego y lo que me pide el cuerpo es una ensalada de ventresca, una crema de verduras. Tal cual. Solemos tender bastante al equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez uno ha cogido ese patrón de tener episodios de atracón, desconfía y piensa, Dios mío, es que yo, si me permito comer una tableta de chocolate, me voy a comer 7. Igual es cierto, porque está tan automatizado el restringir, descontrolar, que es algo que acaba pasando, pero casi siempre por esa restricción previa y no tanto porque uno no sepa
comer de manera equilibrada, ¿no? De nada, María. Y bueno, que aquí ha sido un poco sobredosis de información porque hemos querido sintetizar un montón de cosas en muy poco tiempo. Entonces, pues si alguien se queda con cualquier duda, pues a través de nuestros correos o Instagram o lo que sea, pues sois bienvenidos a preguntarnos. Una duda, ¿vais a hacer más como charlas o más como cosas así para estar informada o saber dónde buscarlo? Pues sí, o sea, solemos hacer de diversas temáticas, también para profesionales. Normalmente lo subimos en redes o si quieres, mándanos tu correo por WhatsApp o por correo y te metemos en la newsletter del centro, que eso sí que también lo solemos mandar por correo. Eso sí que lo podéis hacer en general quien quiera. Nos enviáis vuestro correo y os mandan la newsletter del centro con las cosas que se van haciendo. Normalmente lo que informamos son de este tipo de webinares, de talleres. El siguiente es uno para psicólogos, de informes clínicos. Bueno, vamos haciendo según qué cosas, a veces para usuarios y pacientes, a veces para profesionales. Entonces, si nos sigues en redes, seguro que lo ves, o sea, porque ahí sí que subimos todo, en Instagram normalmente y en TikTok. Y, y si nos mandas tu correo, te mandamos la newsletter también cuando se vayan publicando. Genial, gracias. Nada, a ti. Vale, pues si nadie más se anima a preguntar nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no, chicas? O no sé si queréis decir algo vosotras, ¿no? No, yo no. Bueno, yo agradeceros porque creo que está guay y que creo que habéis sido capaces de abordar cosas, pero de forma simple, que eso es, a veces es difícil. Y digo de forma simple que todas las podamos entender con cierta facilidad, ¿no? Entonces, nada, yo por mi parte agradeceros mucho el taller que ha estado guay, me ha sido muy interesante. Pues muchas gracias. Y nada, los demás comentaros eso, que añadáis el canal si queréis de WhatsApp para que podáis volver a ver la grabación si os apetece, ¿vale? O se la queréis enseñar a alguien o lo que sea, el enlace va a estar publicado por ahí, ¿vale? Así que, nada, pues aquí lo dejamos. Bueno, pues yo también gracias a todos por venir ese sábado 10 de la mañana, que es complicado. Menos mal que no ha hecho sol, entonces eso es un plus para la asistencia. Y nada, pues os iremos informando de los siguientes que hagamos. Eso es, pues nada, buen fin de semana. Muchas gracias, chicas. Nada. Gracias. Chao. Tienes que parar ahí la grabación, ¿no? Pero ¿queréis la finalizo para todos? Eh, o bueno, puedes parar la grabación Sí, no y sé la grabación, sí, pero...